días, soy Diego Velázquez, un famoso pintor del siglo XVII. Uno de mis cuadros más importantes que pinté fueron Las Mendigas. Lo pinté, que lo terminé de pintar en mis últimos años de vida. Como he viajado en el tiempo hasta el Colegio Remayor, os voy a enseñar la historia de este cuadro. Buenos días, señor Velázquez. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas, mi majestad. ¿Qué me gusta? Como usted es el pintor de palacio, me gustaría que pintase usted a mi hija Margarita. Margarita, ven, pase, que te veo vestido, señor Velázquez. Hola, buenos días, señor. Tienes razón tu papá, has crecido mucho. Es que es mejor que te pintemos cuanto antes para que te recuerdes de mi solo. Sí, eso es justo lo que pensaba yo. La niña crece y quiero recordarla siempre así, como mi niña pequeña. Ahora voy al estudio a coger mi caballete y mis cosas. Gracias, gracias. Yo iré a llamar a mi casa. Vamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Da gusto pintar con esta tranquilidad. ¡Qué bonito está quedando el retrato de mis padres! ¿Qué? ¿A ti también te gusta, Siéntate y no molestes a Velázquez, que está trabajando. Señor, ya ha arreglado su alcoba, hecho su cama y perfumado su baño. ¿Cómo osáis interrumpirme? No contentos con tener un perro, ahora parece el bufón del rey. Si queréis llamar a todos los de esta corte, Dimitri Vegas y David Beta a tocarnos algo, hombre, ya. Bueno, me parece una idea maravillosa. ¿Qué opinas, cariño? Sí, es una idea grandiosa. ¡Guardias! ¡Id a llamar a todos los que falten de esta corte inmediatamente! Yo iré a llamar a la infanta María Agustina Sarmiento de Sotomayor e Isabel de Velasco, mis grandes amigas. Yo iré a llamar a María Barrola y Marcela Rulló. Ya que vamos a salir todos en el cuadro, ¿te gustaría que saliera usted también, señor Velázquez? ¡Qué locura! Salir en mi propio cuadro, aunque ahora que lo dice, es una idea bastante innovadora. Sí, podría funcionar. ¿Y por qué no hago que este retrato que ya prácticamente acabado de usted y de su señora sea un cuadro dentro del cuadro? ¡Gran idea! Es una pena de muchacho. Lo estaba viendo a través de su espejo, mientras estaba posando y me estaba gustando mucho cómo le estaba quedando. ¡Claro que sí! Este espejo será un reflejo de usted y de su señora dentro del cuadro. Yo me encontré a Palomino en el castillo. ¿También puede salir? Claro, hoy salimos todos. Que se ponga a tu lado al fondo. Tú ponte aquí al lado de tu marido. Y aguantarme este cuadro, por favor. Tú aquí con una de tus amigas a cada lado. Tú ponte ahí jugando con él. Y tú, vigila a esos dos, que no me fío. Sí, señora, como es. Con tanta gente necesitaría a alguien que me ayude. José Nieto Velázquez. ¡José! ¡José! Ponte ahí en la puerta y vigílame la luz que es, por favor. Sí, es importante que el cuadro tenga una iluminación adecuada. Bueno, ya somos muchos dentro. Es hora de cerrar el telón y que me dejéis terminar mi cuadro. Gracias. ¡Qué rápido!